Alfonso II de Aragón murió el año 1196 y fue heredado por su hijo Pedro II, que a los títulos de rey de Aragón, conde de Barcelona, conde de Gerona, Osona y Cerdaña, Besalú, Pallars Jussá y Ribagorza, unirá el de señor de Montpellier y se volcará en sus intereses en el norte de sus posesiones, especialmente ocupado por el problema cátaro. Mientras tanto, la preocupación de Roma se encontraba diversificada. Por un lado, la cruzada contra los albigenses, que acabaría siendo proclamada el año 1209, ya estaba tomando forma ideológica en esas fechas. Y por otra parte, las relaciones poco deseables de los reinos hispánicos entre sí, que no acababan de solucionarse. En 1196, la Santa Sede propició una entrevista conjunta de los tres reinos en conflicto, Castilla, Aragón y Navarra, en un punto entre Ágreda y Tarazona, para intentar llegar a un acuerdo, pero el resultado se demoraba y mientras tanto los dos Alfonsos, VIII de Castilla y IX de León, guerreaban. A pesar de esta situación, Alfonso VIII hizo las paces con su primo, Alfonso IX, a quien casó con su hija Berenguela el año 1197 sin esperar la dispensa papal que resultaba imprescindible dado el grado de consanguineidad. Pero la dispensa nunca llegó, sino que, por el contrario, fue prohibida la unión, lo que significó que nuevamente Alfonso IX fuese excomulgado al negarse a deshacer el matrimonio. El enfrentamiento abierto entre los dos Alfonsos siguió su curso. Alfonso VIII invadió Álava, llevando a cabo un largo asedio a Vitoria, Guipúzcoa y el Duranguesado el año 1199, y Sancho VII de Navarra, privado de su reino, acudió a negociar con los almohades para que atacaran Castilla y con un segundo frente tuvieran que levantar el asedio, pero quedó en el intento. El eterno conflicto de Castilla y de León estaba enquistado. En 1204 fue disuelto por imperativo papal el matrimonio de Alfonso IX de León con Berenguela de Castilla, hija de Alfonso VIII, pero quedaba fruto del mismo. 5 hijos, nada menos. Entre ellos, quien con el tiempo sería Fernando III. La separación matrimonial impuesta por el Vaticano comportó la conocida como Paz de Cabreros, en la que Alfonso IX de León tuvo que constituir un señorío para Berenguela y para Fernando, y hubo de reconocer a este como heredero al trono de León. Por su parte, Alfonso IX prosiguió su labor, que si es manifiesta en el ámbito de las campañas militares, también tuvo reflejo en la fundación de ciudades, entre ellas de La Coruña, siendo parte principal en un hecho de gran importancia, cual es la consagración de la Catedral de Santiago, que tuvo efecto el año 1211. Es necesario señalar que entendemos por ciudad en el siglo XII. El término, en el territorio de los cristianos, se aplica a aquellas poblaciones que eran sedes episcopales, siendo que cuando se referían a villa en el Alto Medioevo podemos asemejar la misma al concepto de aldea, y en Galicia se refiere a un caserío o una aldea conformada por varios caseríos. Por su parte, Alfonso VIII entraba triunfante en Gascuña, aportada al reino en dote por su esposa Leonor de Plantagenet, dote a la que nunca había atendido y que acabaría no teniendo incidencia en el devenir del reino. Su reivindicación no representó algaradas, oponiéndose no obstante Burdeos, Reole y Bayona, ciudades que tras cerco rindieron pleitesía, pero Alfonso VIII acabó desistiendo de sus derechos de soberanía el año 1208. En Aragón, Pedro II estaba afrontando un conflicto creado por los cátaros. Esta herejía había tomado gran fuerza en Occitania, donde se estructuró una iglesia cátara con varios obispados y cuyo epicentro era la zona de la ciudad de Albi, por lo que también se le denomina movimiento albigense. A este problema se unía que la dinastía gala de los Capetos estaba interesada en extenderse en la región, que no acababa de estar controlada, y a favor de su pretensión y contra los intereses de Aragón, el Papa Inocencio III les apoyaba. La situación se puso crítica
y fue convocada una cruzada contra los albigenses cuando el enviado papal fue asesinado en Tolosa. Actuación sumamente extraña la de convocar una cruzada dentro de los territorios cristianos, pero la situación era de tal magnitud que justificaba la convocatoria. Pedro II se encontró en una difícil tesitura, pues si por una parte él mismo combatía la herejía, por otra no podía permitir que con esa excusa los capetos ampliasen su influencia en detrimento de los derechos de Aragón. En esa situación, en medio de la anarquía cátara y al objeto de acabar con la misma, el año 1209 los cruzados tomaron Béziers, masacrando a toda la población sin respetar absolutamente nada y sin distinguir albigenses de cristianos, y dando comienzo a una terrible persecución de cátaros. En este ambiente fue creada en 1184 la Inquisición. Fue creada expresamente por Roma, con el objetivo de erradicar la herejía cátara, y se esforzó en la salvaguarda de los inocentes al tiempo que perseguía en su ámbito a los herejes. Fue este el escenario que dio lugar a la creación del San Benito, con el ánimo de diferenciar entre la población albigense y aquellos que no eran albigenses. El malestar se generalizó y las actuaciones indiscriminadas desde las fuerzas comandadas por Simón de Montfort dieron lugar a gravísimas situaciones de abuso que provocaron la intervención de Pedro II, evitando una matanza de cátaros. Por su parte, el año 1211, y cuando acababan las paces pactadas con Castilla, Al-Nasir tomaba el castillo de Salvatierra, de gran importancia estratégica. Los almohades estaban marcando los tiempos y tan solo Alfonso VIII y las órdenes militares parecían dar la réplica de forma convincente. Ante tamaña inseguridad, el Papa Inocencio III, con fecha 16 de febrero, envió una bula al rey de Castilla para informarle de la conveniencia de iniciar una guerra contra los almohades. Alfonso VIII tomó la invitación con entusiasmo y cursó emisarios a los reinos hispánicos para que se uniesen a la jornada. La cruzada era un evento de esencial importancia, pero en medio de este fragor la legislación y la atención social estaba a la orden del día. Ese mismo año 1212 se fundaba el Hospital de Burgos. Se llevaba a cabo una actividad legislativa que posibilitó la recopilación de los fueros y confirmó los otorgados anteriormente, en vistas a una revisión y uniformidad y con el objeto de recortar los derechos de los nobles que en aquel momento podían legalmente romper sus relaciones con el reino y hasta combatir al reino. En estos momentos iniciales del siglo XIII ya se puede hablar de un código de derecho civil que tuvo fiel reflejo en 1190, plasmado en el Fuero de Cuenca, y que serviría de modelo para sucesivos fueros donde cristianos, moros y judíos gozaban de un mismo derecho, se dictaban normas agrarias y ganaderas y se establecían penas contra el robo y contra las injurias, aunque permanecía la ordalía del hierro candente. Estos fueros convivían con el fuero juzgo. Las libertades de los municipios fueron ampliándose y la representación de los mismos en las Cortes llegó a ser tan numerosa que pocos años después Fernando III se vio en la necesidad de dar una regulación a la misma. Pero no se limitó a estos aspectos Alfonso VIII, ya que sobre el año 1200 creó en la Catedral de Palencia lo que algunos no se atreven a calificar como la primera universidad medieval española, pero que es comprensible que otros lo tengan como tal. Se trata del Estudio General. Urbano IV escribió en 1263 elogiosas palabras al obispo de Palencia en respuesta a una misiva en la que éste le había informado de los logros y problemas del Studium Generale. Estamos hablando de 60 años después, pero hace referencia al efecto. Había pues en esta ciudad, como decía, dice el comentario, dice, había pues en esta ciudad, como me habéis expuesto personalmente, un estudio general de ciencias que instruía a los incultos, volvía virtuosos a los débiles y producía varones ricos en una variedad de virtudes, y su generosa riqueza instruía a muchos en los principios de la cultura. Bien, a imitación de su primo Alfonso VIII, Alfonso IX de León creó la Universidad de Salamanca, donde Fernando III trasladaría los estudios de Palencia.
En esta época surge también la poesía castellana a través de poemas épicos como el Cantar de Mío Cid o el de Bernardo del Carpio. Estamos hablando de una sociedad guerrera, ganadera y agrícola. Y libre, en la que solo los sarracenos cautivados no lo eran. En ella destacaban diversas familias por su relevancia militar, como los Lara, los Haro, los Castro, los Girón y los Meneses, todos ligados a la figura del rey, para quien desarrollaban los principales cargos. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.